hacer un bloque final de análisis con Joan Navarro, sociólogo, conoce también muy bien el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero porque participó directamente durante un tiempo en él, y con Óscar Rodríguez, que es el director de Tactiotil, politólogo también. Gracias a los dos. Joan, ¿qué estás viendo tú de lo que está pasando a lo largo del día de hoy? ¿Cuál es el primer análisis que haces de todo esto? A ver, hay una cosa que es obvia, hay que decirla. Esto para el Partido Socialista es un mazazo espectacular. O sea, el presidente Zapatero fue probablemente una de las personas que más autoridad moral impuso en la última campaña de las generales de julio del 23. Fue uno de los activos más importantes del presidente Sánchez en la recuperación electoral de las últimas horas, de la última semana de la campaña electoral, y por lo tanto esta imputación es una imputación que sin lugar a dudas le da en el corazón de la credibilidad del Partido Socialista y en el corazón de la credibilidad del gobierno, ¿no? Dicho lo cual, a Zapatero se lo lleva investigando y se le lleva persiguiendo hace mucho tiempo. Esto es una cosa, esto no es una sorpresa para nadie. El presidente Zapatero ha tenido que comparecer ya en varios lugares públicos defendiendo su inocencia, sin saber muy bien, por cierto, qué es lo que se le estaba acusando. Y lo que hoy salta es algo... Estamos en otra etapa, en otro momento completamente distinto, y es esa imputación que un juez, como es el juez Calama, ha considerado que hay indicios suficientes como para hacer aún ni más ni menos que expresidente de gobierno. Esto es la primera vez que ocurre en la democracia española. Por lo tanto, estamos en otra etapa, ¿no? En otra etapa en donde el propio presidente Zapatero ha dicho que él se siente inocente y que va a defender su inocencia y que va a colaborar con la justicia para aclarar absolutamente todos los términos y todas las acusaciones. Por cierto, largas acusaciones, difíciles de comprender algunas de ellas, muchos de los indicios que están en el auto. El Partido Socialista va a pasar otra vez unos momentos extraordinariamente complicados en los próximos meses y vamos a ver cómo lo puede gestionar. No es fácil la situación. Pero solo quiero, antes de acabar, Carlos, decir una cosa, y creo que es una cosa súper importante. Imputado no significa culpable. Yo creo que esto es muy importante. Es muy importante que los demócratas defendamos la presunción de inocencia. Por cierto, del presidente Zapatero o de cualquier otro líder del Partido Popular. Tenemos que defender la presunción de inocencia, porque si no defendemos la presunción de inocencia, la diferencia que hay entre una democracia y una dictadura se diluye. Y los que ganan son otros, ¿vale? Por lo tanto, imputado no es culpable. Imputado es una situación en la que uno justo, el juez, le ofrece la situación, le marca en la situación de imputado para que se pueda defender. Por lo tanto, hay dos cosas. Uno, que los indicios son suficientemente importantes, los indicios de delito son suficientemente importantes, y dos, que es el tiempo de que el presidente Zapatero se defienda, cosa que hasta ahora no ha podido hacer. Y dos, también quiero decirlo antes de la siguiente pregunta, de verdad, ¿qué demonios hace el Partido Popular celebrando la condena? ¿Qué condena? El presidente Zapatero está imputado. Grave, gravísimo, durísimo para el Partido Socialista, muy duro para él, muy duro para su familia y para sus hijas. ¿Qué hace el Partido Popular celebrando una condena que está lejísimos de que se haya producido? Lejísimos de que se produzca. Esto demuestra que precisamente no es un comportamiento democrático el de la oposición. Y lo quiero señalar en mi primera intervención. Óscar, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, no quiero repetir nada de lo que ha dicho Joan, porque lo suscribo de la A a la Z. Y tampoco me gustaría situarme en ningún bando, porque creo que este es uno de los problemas que atraviesa el país hoy, ¿no? Que no nos escuchamos. Y no hay más que ver, como ejemplo, ahora mismo la web en YouTube, donde se está emitiendo este programa. Si uno se fija en los comentarios de la gente que está viendo el programa, unos defienden a capa y espada al PSOE, con argumentos, a veces nada elaborados. Otros atacan con saña al PSOE y a Zapatero, con insultos. Y la gran mayoría supongo que no opinamos, ¿no? Pero pasamos a engordar esa bolsa de la gente que no cree en nada, que desconfía de las instituciones. Y esa es un poco la idea que planteaba Joan y que tenemos que defender. O sea, defender las instituciones, defender la presunción de inocencia, defender la justicia, al Parlamento, al gobierno, del color que sea, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la democracia. Porque por esta deriva, ¿quién demonios
se va a dedicar a lo público? ¿Quién se puede dedicar a lo público con este cenagal, ¿no? Un poco ligando con la pregunta que nos hacías, Carlos, al principio. Es que está muy mal regulado, y esto seguramente los políticos, las políticas no se atreven a decirlo, pero yo sí lo voy a decir. Está muy mal regulada la entrada y la salida de la política. Yo creo que es que, perdonad el titular, pero es que hay pocas puertas giratorias. Digo de las buenas. O sea, me gustaría que hubiera muchas más entradas y salidas de gente, de profesionales o de personas del tercer sector, de la política al mundo privado, de lo privado a lo público, y que esto fuera un poco más natural y que estuviera mejor regulado. Pero es que, ¿quién va a tener ganas de venir a lo político, a lo público, con este cenagal? Luego decimos que no están los mejores. Bueno, es que no sé si están los mejores o no, pero es realmente difícil que a uno le queden ganas de meterse aquí. Y a partir de ahí, solo 3 hechos muy brevemente. La primera, el primer hecho. España es un Estado social y democrático de derecho, con separación de poderes, con elecciones libres y con libertad de información. Lo digo porque alguna gente está diciendo que hay tentaciones del gobierno de tirar hacia una autocracia. Bueno, este hecho demuestra que hay separación de poderes. Punto 1. Segundo punto. De todos los gobiernos que ha habido en 45 años, de todos, el único gobierno que no ha tenido un caso de corrupción es el de Rodríguez Zapatero. Y él ha salido rápido y veloz a dar explicaciones. No digo con esto que no tenga que dar ninguna explicación adicional, ni que resulte inocente finalmente. Digo que ese es otro hecho. De todos los gobiernos, incluido el actual, el de Zapatero no está salpicado por ningún caso de corrupción. Eso es otro hecho. Y el tercer hecho. Manos Limpias entra en esta historia a última hora como acusación particular, pero la investigación es de anticorrupción en conexión con otros países y desde hace tiempo. Digo que, en fin, los indicios son muy serios y por eso no le restaría yo gravedad, y como indicaba Joan, aquí hay que dar muchas explicaciones desde la presunción de inocencia. Sí, de eso hemos hablado antes en el programa, que no es una querella o una denuncia como otras de las que hemos visto estos últimos meses, y también hemos comentado lo que comentabais ahora, ¿no? Que quizás en un mundo político más sano del que tenemos, esto sería una mala noticia para todo el mundo, porque es la imputación de uno de los expresidentes del gobierno democráticos que ha tenido España, con una labor de 8 años al frente del gobierno, y que al final es una mala noticia para cualquiera que esté en política hoy, ¿no? Hay otra cosa que me gustaría que comentaseis muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, y es ¿dónde está el límite? O sea, conocéis muy bien el mundo de la consultoría, de la asesoría, del acompañamiento de empresas, en definitiva de trabajar para resolver crisis que puedan tener empresas o instituciones. Claro, aquí es verdad que ganar dinero como tal no es ilegítimo. ¿Dónde estaría el límite? Porque de lo que vemos, probablemente mucho de lo que estamos viendo, de lo que estamos leyendo, no incurriría nunca en ninguna irregularidad. Joan. Es que esto va a ser difícil de explicarle también a la opinión pública. Vamos a ver que haya empresas como la que nos ocupa, que haya contratado a una consultora para intentar buscar toda la influencia posible para favorecerle en el caso de Plus Ultra, no es delito. Y pagar a esa empresa no es delito. Hombre, sí que es delito si esa empresa se le paga en un país extranjero y no se reconoce esos ingresos. Eso es delito, ¿vale? Pero no es delito. La consultoría y la consultoría de asuntos públicos en España es una actividad legítima, normalizada y que se viene haciendo durante décadas con normalidad. El delito estaría en el caso en que en el otro lado hubiese algún cargo público que hubiese tomado una decisión a sabiendas de que está perjudicando a la administración pública, que es lo que se acusa a Montoro y a su equipo. En el caso Montoro, lo que se le está acusando al exministro Montoro es que, siendo ministro, tomó decisiones que podían beneficiar a unos determinados clientes de una empresa tapadera que al final le pudo, y esto desde el punto de vista presunto, le pudo beneficiar económicamente. Pero es que en este caso tampoco. En este caso el expresidente del gobierno no estaba ejerciendo ningún tipo de actividad pública. Por lo tanto, va a ser muy complicado
muy complicado desde el punto de vista estrictamente jurídico demostrar dónde están los delitos penales aquí. Muy complicado. Hay una trama, hay una acusación de presunto de blanqueo de capitales que tiene que ver con una empresa que el presidente Zapatero ha dicho que no tiene ningún tipo de relación con ella en el extranjero. Ahí hay una trama. Hay dos tramas más, o sea, dos acusaciones más que tienen que ver con el presunto cohecho y prevaricación de un caso que se está juzgando por otro lado, que es el tema de Plus Ultra, y la relación, las acusaciones que le hacen de presunta uso de influencia indebida por parte del expresidente Zapatero, va a ser muy complicado, entre otras cosas, porque, insisto, el expresidente Zapatero no es un cargo público y no podemos condenar a los políticos a la muerte civil inmediatamente después de salir de sus actividades. Es más, tiene 2 años de incompatibilidad, que el presidente Zapatero, por supuesto, ha cumplido desde hace muchísimo tiempo, y después de la incompatibilidad tiene incompatibilidades de carácter ético y moral. Esto es un debate que se va a producir muy importante y que ojalá determine un cambio en la regulación del estatuto de los expresidentes del gobierno. Ojalá. Precisamente para protegernos a la democracia y para proteger a los propios presidentes. Ojalá. ¿De acuerdo? Pero la relación, una parte importante de lo que está en el auto, no es delito. Y hay que empezar a decirlo. Óscar. El límite ético y moral, como indicaba Joan, límite, por supuesto, en la legalidad, pero luego también un poco aprovechando lo que nos planteabas, Carlos, pues abrir este debate, ¿no? El de dónde están las posibilidades que tiene un excargo público, un expolítico, a reinsertarse en la vida civil. Claro. Porque otra de las quejas que solemos tener los ciudadanos y las ciudadanas en los estudios de opinión es que los políticos nunca se van, ¿no? O sea, que están muchos años los mismos. Pero claro, verdaderamente no siempre es fácil salir. Y este es un debate bien interesante. Imaginemos que hay una persona que está en un cargo público, no presidente del gobierno, no ministro, un diputado raso, que esté 8 o 10 años como diputado. Cuando sale de diputado, supongamos que se incorpora a una consultora, a una empresa, que le contrata, de la que ni siquiera es propietario, es un empleado de esa consultora. Si esa consultora se ve inmersa en un caso de corrupción, aunque se demuestre, ¿qué diríamos de ese político, de esa política? Digo, es que el hecho de formar parte de una sociedad, ya estoy suponiendo corrupta, no hace que todas las personas que estén trabajando en esa sociedad sean corruptas, ¿no? Lo que pasa que, volviendo al inicio, y con esto termino, Carlos, como estamos en este debate de brocha gruesa, de tirios y troyanos, de unos contra otros, en el que nadie escucha nada y no hay manera de entenderse, pues es muy difícil realmente el debate. Y el espectáculo que vamos a vivir mañana a las 9 de la mañana va a ser de apagar la televisión. Los pocos que la estén viendo, que no creo que haya muchos ciudadanos y ciudadanas que vean la televisión a las 9 de la mañana, pero vamos, los que la estén viendo va a ser de apagarla. O sea, puede ser una vergüenza absoluta. Ojalá me equivoque y mañana me pongan a parir por haberme equivocado, pero me temo que va a ser un barrizal muy bochornoso para la ciudadanía. Óscar, Joan. Carlos, déjame decir una cosa. Sí, claro. Carlos, déjame decir una cosa. Yo he escuchado al expresidente Zapatero defender en infinidad de ocasiones al expresidente Mariano Rajoy. En infinidad de ocasiones. Con una altura moral digna de una democracia como la española. Me gustaría que mañana los líderes del Partido Popular estén a la altura del reto, exigiendo todas las responsabilidades que hay que exigir. Solo faltaba. Porque el presidente Zapatero, por cierto, está sometido a la ley como cualquier otro ciudadano, pero también exigiendo la presunción de inocencia de la altura de un cargo de la responsabilidad del que tenemos, como, por cierto, insisto, el presidente Zapatero ha hecho en varias ocasiones con respecto al presidente Mariano Rajoy. Joan, Óscar, gracias por estar en el programa una vez más. Gracias a los dos.